Recepciona se recepciona la nota de remisión que manda el proveedor, lo iniciala, pone sus iniciales, compara con la orden de compra y comprueba que la información y el embarque sea completo. Una vez que hace eso, que sabe que ha llegado la mercadería o ha llegado la materia prima, esta orden de compra es enviada con el sello de recibida la mercadería o la materia prima, nuevamente al departamento de contabilidad. En el departamento de contabilidad, comparan la orden de compra con el listado pendiente de compras, porque había un listado pendiente de compras, hasta que la compra entonces quede cerrada. Ese es el segundo momento. ¿Ok? Ahora, en otro instante, en otro momento, un tercer momento, es otro tiempo, será un mes después, 2 meses después, no sé, cuando el proveedor envía la factura. Una vez que se tiene la factura del proveedor, esto se archiva en forma temporal. ¿Ok? Ese archivo se revisa todos los días. ¿Hasta que pase qué? Hasta que se compruebe que, como ya sabíamos, que ha llegado la mercadería o la materia prima. Y cuando eso sucedió, se prepara un vale de entrada en 4 copias, uno de color amarillo, rosa, verde y azul, y debidamente firmada. La copia amarilla se junta con la nota de remisión, o sea, por la nota de remisión del proveedor, y el vale de entrada, que si entró la mercadería, eso quiere decir que hay que mandar a contabilidad para que registren en el Cardex, ¿no ve? Entonces mandan aquí la nota de remisión y el vale de entrada, que se comprueba que la mercadería ingresó, se coteja con la factura del proveedor. Entonces ya surte eso que se llama, aquí hay una cosa que es muy importante, el hecho ocurrió, esa es la ocurrencia, ¿ok? Y con ese dato ya se puede decir que se compró realmente porque la mercadería además llegó y la factura también, y recién se puede registrar la cuenta por pagar, cargando a inventarios, obviamente. Que también eso es adjuntado a lo que antes teníamos anexado la nota de emisión, el vale de entrada, la factura del proveedor. Ya tenemos un super paquete. Hay varios documentos empaquetados, las cuentas por pagar, la factura, el vale de entrada y la nota de remisión. Con esto ya podemos registrar el asiento contable, porque ya llegó la mercadería cargando a inventarios o a compras contra cuentas por pagar. Mensualmente, esa es otra situación. Mensualmente, esto que está archivado en forma temporal, porque todo esto es archivado en forma temporal, mensualmente
se saca una relación de cuentas por pagar para saber cuánto se debe y a quiénes. Y sucede que a su vencimiento, porque todas las facturas tienen un vencimiento, un contrato hecho con los proveedores, y al vencimiento, entonces sacan todo este paquete con facturas, nota de entrada de la mente, ¿no? Y con eso al vencimiento ya se prepara, esta línea punteada es prepara un cheque. Ese puntito negro, esta sombrita negra es que prepara. El cheque, los cheques que son prenumerados, lo juntan con todo el paquete, lo mandan al contralor para su revisión. Con el cheque se registra el comprobante de egreso, cargando a cuentas por pagar contra bancos, porque se está pagando. Ese paquete se fue a la revisión del contralor para que dé su conformidad, por eso es que firma, o sea que otro control, no es que así nomás se paga, aquí otro control donde el contralor nuevamente revisa todos los documentos antes del pago y firma, miren, aquí firma, esta F quiere decir que firma. Con eso, con eso sucede otro, bueno, todo esto, una vez revisado, es devuelto, ya está revisado y aprobado y firmado el cheque por el contralor, todo es devuelto al área de cuentas por pagar. Vuelve aquí, miren, ya está en el área de cuentas por pagar nuevamente. ¿Qué hacen en el área de cuentas por pagar? Agarran el cheque y se lo entregan al proveedor como pagado. Y el resto de los documentos los archivan en forma definitiva. ¿Dónde están los documentos de las cuentas por pagar? Eso está en el área de contabilidad, ¿no? En cuentas por pagar, porque están registrando bajo la modalidad de vouchers. Ahora sucede otro momento. Voy a marcar con otro color, naranja. En otro momento, ¿sí? Esto significa otro momento, esta flechita. Llega del banco llegan los cheques pagados y el extracto bancario. Que lo archivan en forma definitiva donde el contralor, ahí están todos los extractos bancarios y los cheques. Con esa información y los registros contables que teníamos aquí, se prepara una conciliación bancaria. Ahí hay otro control. A ver, ¿qué nos falta? Ya está terminado, ¿ven? Hasta hemos pagado, la conciliación, todo. Aquí algo faltaba terminar. Es que la copia 2 de la orden de compra se fue a un archivo temporal en el área de compras. En espera de que el embarque ya esté completo o incompleto. Porque si es incompleto, habría un problema, que otro control, de que ya no se produciría en la empresa, ¿no? Si fuese materia prima, que sí, o todo se paralizaría. Entonces, tienen que estar controlando que todo lo que pidió el área se le esté proveyendo. Entonces, aquí lo que tenemos es que
esta nota de remisión permanentemente, perdón, esta orden de compra que está en el archivo temporal, permanentemente se está revisando hasta que el embarque esté completo. Para eso, antes la copia azul del vale de entrada a almacenes es enviada a compras para que ellos cotejen. Y ahí se acabó. Porque con un vale de entrada, fíjense, además, la copia verde del vale de entradas se va a inventarios para que en los almacenes registren eso en el Cardex, pero eso es otro flujo. Ya conocemos toda la historia de cómo realizan las compras y tenemos todos los controles desde la segregación de funciones, porque aquí hay control, aquí hay control. En este flujograma, su compañero no ha identificado aquí que hay un control, 2 controles, 3 controles, 4 controles, 5, 6 controles, y creo que más allá había uno más. 7 controles además. Bien, eso los vamos a nominar. ¿Preguntas? Entonces, para entender un flujograma, ahí está el que hemos hecho. Para entender mejor, hay diferentes tipos de diagramas de flujo. A ver, voy a ver si encuentro más por el otro lado. A ver si es que aquí tengo flujo, gramación, diagramas de flujo. A ver este. Bien. Entonces, cuando uno describe en diagramas de flujo, como por ejemplo lo que acabamos de describir aquí, previamente cuando hemos hecho la descripción antes de identificar los controles, hay que hacer una prueba que se llama de recorrido. Entrevistarse con las personas para saber que esas áreas o departamentos existen. Comprobar inspeccionar los documentos que se emiten, órdenes de compra, vales de entrada, notas de remisión, ¿no? El listado de pedidos pendientes, todo eso hay que recorrer, a eso se llama prueba de recorrido, y corroborar que lo que nos dijeron y nos han descrito realmente esté sucediendo. A eso se llama prueba de recorrido. A eso se llama recorrido. Entonces, en el proceso de auditoría, hay necesidad de identificar las transacciones y saldos de cuenta a través de flujogramas. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué se entiende por recorrido? Hacer un seguimiento en el caso que en los casos que tenemos, por ejemplo, en el caso de ventas al crédito, esperar
la orden de compra del cliente, hacer el pedido, ¿no? Aprobar el crédito, hacer la facturación de la venta, ¿sí? Entregar el producto, efectuar la cobranza y realizar el depósito de lo cobrado. Hay que hacer un recorrido de todo eso, porque eso es evidencia dentro de lo que significan las pruebas de controles. Para que después podamos hacer la identificación de los riesgos en el enfoque de auditoría que tengamos, ya sea sustantivo o de controles. Sabemos que las transacciones pueden ser de dos tipos, rutinarias y no rutinarias. Principalmente estamos apuntando a las rutinarias que deben tener la flujogramación, ¿no? Y después asociar con las aseveraciones que correspondan. En realidad, ¿qué es un recorrido? Un recorrido no es otra cosa, es que hacer el seguimiento, por lo menos de una transacción. En cuanto a, hace un rato decía, su pedido de ventas, hacer el seguimiento de créditos con una sola pruebita, solo de seguimiento, ¿no? Facturación, el registro contable. En realidad es una buena manera también de entender el flujo. Corroborar que hemos identificado lo que puede fallar. Ojo, esto se llama riesgo, es lo que puede fallar, para mitigarlo, identificar los controles y para prevenir, identificar esos controles. Todo depende de la naturaleza y procedimiento del recorrido. Podemos hacer una combinación de indagación, observación e inspección limitada para saber que realmente esté sucediendo, ¿no? Lo que nos han descrito mediante las indagaciones y todo tipo de indagaciones para corroborar la condición. Ahora, algo que es muy importante cuando hacen estos recorridos. Se toman los registros, se mira que realmente hayan. Si dicen que hubo una nota de débito, ahí está, hay que conseguir la nota de débito. Ah, sí, lo realizan. Tomar la factura y bueno, y nota de remisión, vales de entrada, etcétera. Y ustedes tienen que tener la capacidad de identificar lo que se llaman los atributos. Un documento tiene diferentes atributos. No sé si lo tengo más abajo, y si no lo vamos a... Ahí está. Por ejemplo, este es un ejemplo de factura. Esta factura, en su diseño, tiene diferentes atributos clave para que haya una comprobación de que todas las ventas se están registrando. Las facturas deben tener numeración. ¿Ok? Para que se sepan el corte, es que debe tenerse la fecha.
Para saber a quién se va a imputar, para saber a quién se va, a nombre de quién se va a registrar la venta. Entonces tenemos que tener todo el nombre, los nombres. A eso se llaman atributos del cliente. Para saber que se entregó lo que correspondía al pedido de venta, se tiene que tener la descripción, la cantidad, el precio unitario, hasta determinar cuánto se vendió. A todo eso se llaman atributos. Y si hay atributos en factura, hay atributos en las conciliaciones, hay atributos en las notas de remisión, hay múltiples atributos que cada documento tiene. Por ejemplo, una nota de entrega de mercadería tiene un atributo que es clave. Es que entregando la mercadería, ¿no?, el cliente hubiera recibido la mercadería y por lo tanto firma como constancia el recibido. ¿Ok? Eso se llaman atributos en el diseño. Aquí hay más atributos, fíjense. Por ejemplo, en registro tenemos ahí muchos atributos que nos van a servir, obviamente. Hay que documentar el recorrido desde que se inicia hasta que se registra. Todo lo que es el procesamiento y hasta la emisión de informes. Cuando ellos logran un informe, como por ejemplo las órdenes las cuentas por cobrar pendientes de pago, es una lista que estaba aquí, donde lo veía aquí. El listado de pedidos pendientes, ¿ok? Ese documento se llama IP. Es la información preparada por el cliente. ¿Ok? Esa es una IP. Y no solamente es esa, va a haber de repente muchas IPs también, como por ejemplo en el diario de ventas o en el diario de compras. Nos pasan el listado de compras, esa es una IP. Con esto se puede generar un listado de compras que es una IP. Entonces, ¿qué significa lo que estamos queriendo hacer? Que cuando se emiten informes por la empresa, para que después el auditor se base en esa información, es una IP y que debe probarse dos condiciones. ¿Ok? Aquí en una IP debe probarse su integridad y su exactitud. Entonces, deben probar siempre la IP, la integridad y la exactitud de la información o los informes que se emiten. Y que van a ser usados por el auditor. O sea, el auditor a veces pide, dice, a ver, quisiera que me pasen toda la relación de ventas. Muy bien, aquí este es el total de ventas. No lo toma a secas el auditor. Tiene que probar la integridad y la exactitud de esa información.
Cuando estemos haciendo ya el trabajo, hay un índice. Y todo lo que es la flujogramación y recorrido por cada ciclo de transacción tiene su espacio. Bien, nos va a servir entonces para que nosotros podamos corroborar además todos estos datos de inicio como una prueba simplemente de recorrido y después de pruebas de control. Aquí tienen ustedes entonces lo que hemos visto, el flujograma de compras. ¿Y cómo hemos leído este flujograma de compras? ¿Cómo es que lo hemos leído? Para eso hay que entender que hay diferentes formas de flujogramación. Los símbolos de las flujogramaciones son convencionales. No es que exista alguna forma específica, ustedes pueden establecer esta simbología. En auditoría nadie los va a criticar. Ustedes pueden hacer los símbolos con base en, aquí tienen muchos gráficos de simbología, en Excel, en PowerPoint, en lo que sea. Aquí tienen muchos. Inclusive pueden combinar con algunas otras figuras o con iconos o con algunos diagramas ya prediseñados. Por lo tanto, no le tengan miedo a los flujogramas. Como por ejemplo este que es demasiado burdo y simple. Vamos a aquí describir, por ejemplo, un diagrama de flujo muy simple, de cómo es que todos los días nos despertamos. Más o menos, porque algunos harán otras labores, no sé. Pero esta puede ser una buena descripción de cómo es que todos los días ustedes proceden. Primero, obviamente, se despiertan, se visten, se preparan el desayuno, van a trabajar, luego a almorzar, regresan a la casa, cenan, se ponen la pijama y después de eso se duermen. Esa es la elaboración, ¿no? La jornada de vida que todos los días ustedes tienen. ¿Ok? Ahora, así como tienen un flujo resumido, también podían hacer con figuras convencionales como quieran ustedes. Por ejemplo, de esto, aquí había una partecita que era preparar el desayuno. Ese es su flujo que pueden hacer ustedes de cómo uno prepara el desayuno. Y dicen, así me preparo el desayuno. Hago hervir el agua, saco la taza incluye el café, tomo el café bueno, en la taza,
le echo agua hervida y pruebo el café. Si está muy caliente o si está moderadamente caliente, una vez probado, adiciono azúcar y lo tomo. Pero también puede suceder que al momento de probar el café esté muy caliente, grito, ¡ay, caliente! Y después de eso le pongo un poco de hielo y tomo el café. Ese entonces le podemos llamar un flujograma de preparar y tomar el desayuno. Bueno, no sé. Ustedes pueden, una vez que tienen un flujo central resumido, pueden hacer flujogramas de cómo almorzar, de cómo cenar, de cómo vestirse, de todo. Igualito es en las empresas. Entonces, hay diferentes simbologías convencionales, como les decía. Nadie les va a criticar. Lo pueden hacer en forma vertical, en forma horizontal, o en este caso, por ejemplo, simbologías como hacen los de programación y sistemas, que tienen algunos estilos. Por ejemplo, la decisión, ellos siempre los símbolos lo simbolizan con un rombo como ese, ¿no? Claro está que cuando describen ustedes algunas actividades en las empresas para el control interno, lo pueden hacer ustedes mediante flujogramas, mediante narrativas o hasta sobre algunos cuestionarios. De esos tres, el mejor siempre va a ser el diagrama de flujo porque favorecen la comprensión. El texto es ineficiente porque pueden tener 5, 6, 7 hojas y cada vez que quieran saber qué está pasando tienen que leer las 6 hojas para encontrar el punto. En cambio, un diagrama de flujo es como un mapa. ¿Ok? Y permite nomás identificar los problemas más fácilmente y las oportunidades de mejora. Y lo otro es que si yo les muestro y les digo, a ver, este era el flujograma de compras, no sé por dónde lo teníamos, que ya lo hemos visto. Para cualquier empleado, inclusive dentro de la empresa, le muestran y facilito, le dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí empieza, aquí termina, así se hacen las conciliaciones. También eso es muy didáctico para ellos, ¿no? Mostrarles esas condiciones. Sí, eso es muy didáctico y que es muy bueno para que los demás empleados en las empresas aprendan. ¿Cómo documentar? A través de narrativas, a través de cuestionarios, a través de flujogramas. Aquí tienen otro, miren. Alguien ha diagramado de esta manera. ¿Está bien? Este es de uno de los libros de Whittington o de Arens. Deben estar en Arens. Igualito, muy parecido. Quien toma la orden, el departamento de embarques, el procesamiento y quien recepciona. Recibe la orden esta es la de ventas, ¿no? Ventas y cobranzas. Hasta siempre el registro, o sea, el inicio de la transacción
el procesamiento, las múltiples actividades hasta el registro contable, hasta ese momento. Esta es otra forma, miren. Esta es horizontal, más detallada, la que estamos estudiando. Aquí hay una otra forma, parcializada. Los departamentos están a la izquierda. Departamento de pedidos, cuentas por cobrar, departamento de ventas, facturación, etcétera. ¿No? No están arriba, está en forma vertical, no está en forma horizontal. Pero describen paso a paso lo mismo. ¿Qué pasa en el departamento de créditos? Todo esto pasa en el departamento de créditos. ¿Qué pasa en el departamento de cuentas por cobrar? Todo esto pasa en el departamento de cuentas por cobrar. Y narran los controles de esta manera. Esa es otra forma. ¿Ok? No sé si hay algo más. No. Ahora. Veamos la simbología que hemos estado utilizando. Esto es lo que hemos estado utilizando ahora que les he descrito en cuentas por pagar. Estos son los símbolos básicos. Cuidado, son convencionales. Ustedes pueden variarlos de acuerdo a sus necesidades. Además, de acuerdo a la modernización. En muchos de los casos ya no van a utilizar muchos documentos, sino pantallas. Por lo tanto, tienen que saber simbolizar las pantallas. En muchos de los casos no van a tener registros, van a tener bases de datos. Bueno, salvando la modernidad, cuando se enfrentan a un documento, esto es como 6 cuadritos de la cuadrícula de un cuaderno. No es muy grande, chiquitito, si no, se llenarían de gráficos muy rápido. ¿Qué simboliza un documento? Cualquier documento, orden de compra, factura, nota de emisión, etcétera, contrato. Cuando lleva este simbolito aquí, una sombrita, quiere decir que lo prepararon. Prepararon el documento. Cuando un documento transfiere información a otro documento, le pone una línea punteada. Flujo de información. Cuando se compara dos documentos o un documento con la pantalla, por ejemplo, pues hoy día es electrónico, no importa si es por medios informáticos, la comparación se simboliza con doble flecha. Cuando se tiene que generar decisiones alternativas, entonces la información puede bifurcarse. Son alternativas. Por ejemplo, decir, si es que las ventas son de 1,000 o las ventas son de 3,000. Este símbolo es de transmisión de información electrónica. Cuando nos encontramos con un rectángulo más grande que el que teníamos aquí arriba, chiquitito, cuando es más grande, eso significa que es un proceso computarizado. Cuando son bases de datos, simbolizamos así. Cuando pantalla es así. Cuando es un teclado, es así.
A veces se toman los documentos y se archivan de manera temporal. Se hacen rombitos, que puede ser alfabético, numérico o cronológico. Se pueden archivar temporalmente. Pero cuando los archivos ya son definitivos, como hemos visto en la simbología, entonces se hace una especie de triángulos pequeñitos, chiquitos, igual que los pueden archivar en forma alfabética, numérica o cronológica. Cuando se juntan dos documentos se simboliza así, es anexado. Cuando por alguna razón ya un documento cumplió con su función y luego vuelve a algún departamento y dice ya no sirve, lo rompen, eso es destruido, es un cuadrito pequeño de color negro. Si alguien firma, deja su firma, entonces iniciala. O si alguien firma definitivamente, pues el símbolo, o más bien se pone este simbolito de un cuadradito pequeño con una F. Ahí pues, cerchas. Aquí me estoy olvidando. Estos son puntos de inicio, ya saben ustedes. Y estos son conectores a otros flujos. Ahora, existen cerchas que pueden encontrar, pero yo ya les recomiendo que creen ustedes estos simbolitos en un PowerPoint basados en estas inserciones de símbolos que tenemos aquí. ¿Ven? Cuadritos. Estos, a ver, aquí, triangulitos. Y todo lo que ustedes necesiten, lo pongan en un PowerPoint. De tal manera que les sea fácil pegar, ¿no? Tomen y peguen más y peguen los que necesiten. Por lo tanto, no es tanto hoy en día buscar las cerchas que son más manuales, sino es mejor tener símbolos en un PowerPoint o en un Excel si quieren ustedes. Eso es todo. Preguntas. Los símbolos son convencionales, por lo tanto no se sujeten a una única simbología, pero sí creen uno propio de ustedes. Y con esa simbología es que ustedes han entendido entonces esto. Este es un documento, este es puntos de inicio, estos son preparados por, así sucesivamente. Y no olviden de las IPs, que son la documentación, más bien, son bases de datos que vamos a pedir a los clientes, o listados, listados de clientes, listado de proveedores, listado de ventas, listado de compras, esas son IPs, información preparado por el cliente. Preguntas nuevamente, hemos avanzado harto. No hay preguntas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de conocer en un diagrama de flujo? Primero debemos saber cuáles son los posibles riesgos que ya lo han hecho ustedes. Y ahora, sabiendo que existen todas estas situaciones, debemos construir, ¿no? No sé si estaba aquí la hoja 2, los riesgos y los controles. ¿Ok?
Bien, con la ayuda de todos ustedes vamos a construir eso. Voy a tomar de aquí, claro, pero prefiero ahora asociar lo siguiente. Empezar de cero porque esto ya es fundamental para la auditoría. Por decir, aquí será la empresa XXX S.A. Por un periodo, porque el control interno no es el control interno que funcionó es en un periodo de la auditoría, por decir, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021. El diagrama en todo caso, esta va a ser ya la matriz de riesgos y controles. Ok, esa es la matriz de riesgos y controles. Construyendo. Yo prefiero que esta matriz vaya aquí los controles. Y eso es solamente diseño mío. Aunque así está en la guía también. Y por este lado, vean, tengamos los riesgos. Múltiples riesgos. ¿Ok? Tal vez lo voy a ampliar más de esta manera. Y aquí voy a poner el riesgo 1, el riesgo 2, y así sucesivamente todos los riesgos. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me tomo los otros riesgos? No entiendo. Ahora sí. Y los controles, obviamente, que van a ser el control 1, el control 2, y así sucesivamente los controles que mitigan los riesgos. Por una parte estarán, como decía, estos riesgos. De principio simplemente los voy a denominar así. Estoy diseñando mi papel de trabajo. Bien. Tengo por una parte los riesgos y por otra parte los controles y ahora tengo que describirlos. Solo que en el caso de compras teníamos diferentes fases. ¿Cuáles eran esas fases? Voy a tomar de la guía que ustedes ya lo hicieron, pero voy a tomar de la guía para que repasemos cómo lo hicieron sus compañeros. O lo podemos tomar de otros libros y vamos a ver. Creo que por ahí ya les he descrito. Este es el de compras. Basados en esta guía, ¿no? Dijimos las secciones, más bien los procesos van a tener la generación de compra. Ahí está.
Bien. O si ustedes quieren, para que tengamos facilidad, voy a copiarlo aquí como imagen. Voy a hacer una toma. Con esta. Ok, no sé dónde lo teníamos, pero ahorita lo vamos a rescatar, pero quiero mostrarles la secuencia de lo que estamos haciendo. Lo voy a poner aquí solo para que tengamos referencia. Para empezar, habían varios riesgos, no sé cuántos, después lo vamos a mejorar, pero que tienen que ver con la generación. Quizás lo ponga arriba. Sí, prefiero ponerlo arriba. Solo estoy diseñando. Aquí arriba mejor. Digamos que hubieran sido 5. Que tengan que ver con la generación de órdenes de compra. Uno. Digamos que unos cuantos riesgos tienen que ver con la siguiente, que es la recepción del bien o servicio. Todos estos. La aceptación de la factura, ¿no? Digamos que estos. Claro, después lo vamos a ordenar mejor, pero les estoy describiendo cómo más o menos sería. La recepción de la factura. Después, ¿qué venía? Digamos que hayan otros riesgos que tiene que ver con la contabilización o el registro. Registro de la factura de compra. Digamos que eso es esto, ¿no? Estoy poniendo siempre otros colorcitos para que identifique. El pago de la factura. El pago de la factura. Y finalmente, posibles ajustes de débito y crédito por descuentos, etcétera. Como dice aquí, ajustes por notas de débito y o crédito. Y finalmente, ciertos riesgos de fraude que nunca deben olvidar. Y lo voy a poner con
rojo, para que se recuerden que eso nunca deben olvidarse. Listo. Ya tenemos esos posibles riesgos. Y los controles los vamos a describir aquí. Preguntas en el diseño. Estoy diseñando mi papel de trabajo. De acuerdo a mis necesidades. Ustedes pueden hacerlo de otra manera, pero esta es una buena forma. Bien. Si no tienen preguntas, entonces copio los riesgos. Algunos son estándares y otros los voy a tener que pensar, identificar según las circunstancias. Unos, por ejemplo, caramba, no quiere. A ver, voy a tratar de editar imágenes. Ya está. Uno, un riesgo en la generación es este. Que se realicen compras por personal no autorizado. Otro. Que se realicen compras por encima de sus límites permitidos. Ojo que cuando es personal no autorizado, hace un rato vimos en el diagrama de flujo, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Simplemente voy a tomar el ejemplo. En este diagrama de flujo que hemos identificado, estas compras, primero partiendo del señor Landover, que es el que elabora, alguien tiene que autorizar. ¿Quién es? El contralor. Las compras mensualmente van a este departamento y firma. Revisa todos los documentos, fíjense. Y si no está autorizado, definitivamente va a rechazar y no va a pagar porque él tiene que firmar los cheques. Ahora de repente es un momento tardío, pero alguien también aquí tiene que firmar las órdenes de compra, que es el señor Landover. Entonces, para ese primero, por ejemplo, para ese primero que estamos viendo, vamos a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro? Este es. Hay un control básico. En el departamento de compras, el señor Landover, ¿sí? Aprueba la compra, ¿no? Un control. Hay otro control. El controller, ¿sí?
inspecciona todos los documentos, ¿sí? Todos los documentos, ¿sí? Incluidos la recepción de la materia prima o mercadería o servicio antes de pagar el cheque, antes de firmar el cheque a pagar. Si no, no se paga. ¿Ok? Ahí tenemos dos controles. Por ejemplo, yo solamente estoy queriendo tomar esos dos ejemplos para los riesgos que se están presentando. Entonces, el que se realicen compras no autorizadas, no, está controlado por esto. Está controlado también por este. Ahí tiene no solo uno, y de repente más, en otros lugares hay otros controles, ¿no? Ahorita vamos a un poquito darle un toquecito más a esto, hasta por aquí. Y caramba. No sé por qué se ha venido a poner esto aquí. Quiero hacer dos cosas. Uno primero, venir hasta la AB y bajar hasta la 30. Ups. Y ya. Estamos ahí. Bien, ahí estamos. ¿Ven? Este riesgo, ¿no? Tiene dos controles. Ahora, ¿qué otros riesgos? Dice que se realicen compras por encima de los límites permitidos. En todo caso, en el flujograma que tenemos, no sé si hay algo sobre los límites permitidos y si no se investiga. Para eso es el procedimiento de investigación o indagación. Si en algún momento se establecen los límites. No hay aquí nada que hable de los límites, pero tampoco está tan descubierto porque el controller revisa que todo esté dentro de los reglamentos permitidos. Entonces, ahí tenemos un control. Veamos el control 3, por ejemplo. El riesgo 3. Aquí teníamos otro riesgo. Que se produce, ¿no? Otro que tengo aquí. Entonces me vengo aquí y sigo con la matriz. Que se adquieran productos a proveedores no autorizados. Otra vez, el controller está revisando toda la documentación que corresponda. Y hay el departamento de compras del señor Landover, que es el que corrobora. Un tercer control es que hay segregación de funciones entre los departamentos de
de, a ver, vamos, entre los departamentos de compras, recepción, contabilidad y ajá, y el compras, recepción y departamento de